Un grupo de venezolanos deportados de Estados Unidos y encarcelados en El Salvador por presuntos vínculos con la banda Tren de Aragua, pero sin pruebas que lo acrediten, regresó a Venezuela tras permanecer 4 meses en prisión. A cambio, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 ciudadanos estadounidenses. El intercambio fue negociado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Con este y más titulares, arrancamos. Venezuela recibe a los migrantes liberados de El Salvador en un intercambio de presos entre Caracas y Washington. Nayib Bukele, a su vez, recibió a los estadounidenses liberados y celebró el éxito del intercambio. En Siria vuelven a estallar los enfrentamientos en el sur del país a pesar del anuncio de alto el fuego. Facciones rivales drusas y beduinas se enfrentan en la provincia de Sueida. Los detalles desde la región en breve. Bienvenidas y bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Los 252 venezolanos liberados de la temida prisión de alta seguridad de El Salvador llegaron a su país tras un canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. Acusados de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua, los venezolanos habían sido arrestados en Estados Unidos durante las redadas anti-inmigración y enviados sin juicio a El Salvador. Tras 4 meses incomunicados con el mundo exterior, pudieron por fin volver a casa. Tras ser deportados de los Estados Unidos y encarcelados en El Salvador, estos venezolanos han retornado por fin a su país. Fueron capturados en las redadas anti-inmigración de la administración Trump y fueron retenidos varios meses en una cárcel salvadoreña de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. El presidente Nicolás Maduro celebró su llegada a Venezuela. Acaba de aterrizar el primer avión con los 252 venezolanos rescatados y liberados de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador. Ahí vienen llegando los muchachos venezolanos que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados y 125 días después los rescatamos. ¡Libertad! 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 A cambio, Caracas liberó a 10 estadounidenses. En su ruta a su país, hicieron una parada en San Salvador para ser recibidos por el presidente Nayib Bukele, quien propuso el intercambio hace unos meses. Participamos en estas negociaciones para liberarlos a todos ustedes, pero también a 80 presos políticos de Venezuela. Así que hemos conseguido la liberación de 80 presos políticos y de todos los ciudadanos estadounidenses que también habían sido encarcelados. El intercambio de prisioneros refuerza la imagen de Bukele como uno de los mayores aliados de Trump en la región. Y es un gusto para nosotros aquí en DW contar en el estudio con nuestro colega Óscar Schlenker y para mí un placer conocerte personalmente, Óscar. Óscar, la primera pregunta que se me ocurre cuando sabía que venías para acá es ¿qué pasa con toda esa gente que llegó a Venezuela que probablemente se fue del país justamente por la crisis que ocurre después de todos estos festejos detrás de cámara? ¿Cuál es la realidad de estas personas? ¿Cuál es el destino? Bueno, yo creo que primero van a celebrar que están con sus familias. Tenemos que recordar que muchas de estas personas que estaban en El Salvador, sus familias incluso viajaron algunos a El Salvador a tratar de verlos, de buscar su libertad. Muchos de ellos no estaban involucrados con el Tren de Aragua, por ejemplo, no eran criminales, algunos sí. Obviamente yo creo que es importante que también se verifique quiénes estaban involucrados con la banda delictiva, quiénes no. Y bueno, por los momentos, por ahora, es disfrutar de la libertad y de estar con sus familias. ¿Cómo interpretas, digamos, este pragmatismo diplomático entre Trump y Maduro? Justamente Trump que denominó varias veces a Maduro como dictador.
Sí, sin duda, la administración de Trump se quita un problema de encima con esta negociación, porque ya estaban adelantados todas las denuncias que se estaban haciendo en contra de las violaciones de derechos humanos que se había realizado además en Estados Unidos por haber deportado a esta cantidad de gente sin un proceso debido. Eso sin duda iba a ser un problema más adelante tanto para Donald Trump como para Nayib Bukele, y creo que ellos se quitaron ese problema de encima al entablar esta negociación. Ahora hay que ver también cómo va a cumplir la administración de Nicolás Maduro con estos 80 presos políticos que han prometido liberar, porque si se liberaron a 10 estadounidenses y residentes estadounidenses, también hay una promesa de 80 presos políticos. Ya se han liberado algunos, pero también quedan pendientes más de 800 presos políticos que habrían que liberar también. Así lo denuncia justamente Foro Penal. Bueno, y nos queda otro actor clave que recién lo nombrabas, Nayib Bukele. Con este intercambio tan complejo, se puede intuir que tiene un gran poder en la región. ¿Cuál es el poder de Bukele? Bueno, yo creo que él sí tiene un gran poder en la región. Mucha gente que vive en partes de Latinoamérica donde hay mucho crimen, donde hay mucho narcotráfico, donde estas bandas criminales están azotando a la población, ven a Nayib Bukele como una solución, como un poder fuerte ante este crimen organizado que devasta a la sociedad latinoamericana. Sin embargo, muchos periodistas de la zona, organizaciones internacionales han denunciado pues, la falla en las violaciones de derechos humanos que ha tenido Bukele en este proceso, y pues sin duda alguna tiene un gran poder con su alianza con Donald Trump, que se empodera con esta negociación aún más. Oscar Schlenker, muchas gracias por estar con nosotros y traernos un poco de luz sobre todo este tema. Un placer estar aquí. Gracias. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva calificó de arbitrarias las sanciones que aplicó Estados Unidos a 8 de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil tras condenar al expresidente Jair Bolsonaro. Asimismo, sostuvo que la medida viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció la revocación de la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes, el magistrado a cargo del juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro. Estados Unidos lo acusa de encabezar una caza de brujas contra el exmandatario brasileño. Esto se suma a la decisión de Trump la semana pasada de aplicar un arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas por el caso contra Bolsonaro. El viernes, la Corte Suprema de Brasil dictó nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración golpista contra su sucesor y actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y uno de los temas de titulares: en Siria, el gobierno interino de Ahmed al-Sharaa tiene serias dificultades para hacer respetar el alto el fuego entre clanes beduinos y la minoría drusa. Los combates, que ya se extienden por más de una semana, se han recrudecido. El ejército sirio ha reforzado su presencia en la provincia de Sueida, escenario de la violencia, para evitar una escalada. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, más de 900 personas han muerto en los últimos días y decenas de miles han sido desplazadas. Hace una semana que Sueida vive una ola de violencia que ha teñido la ciudad de sangre. Este sábado, el presidente sirio Ahmed al-Sharaa anunció un alto el fuego. Agradecemos a las tribus por su valentía, pero les pedimos que respeten el alto el fuego y las órdenes del Estado. En este momento necesitamos unidad y cooperación para superar juntos esta crisis. Sueida lleva días sumida en la violencia. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ya han perdido la vida cientos de personas. El conflicto estalló tras una serie de ataques y secuestros entre tribus beduinas suníes y grupos armados de la minoría religiosa drusa. La intervención del gobierno sirio fue sobre todo de respaldo a los beduinos. La situación se tornó más compleja con los ataques de Israel sobre Damasco, que dijo actuar en defensa de los drusos. Los drusos constituyen una minoría significativa en Israel y en los Altos del Golán, territorio bajo control israelí desde 1967. El viernes, un enviado estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Siria. El presidente sirio ha acusado a Israel de desestabilizar el país y asegura que Siria es capaz de proteger a sus minorías.
El Estado sirio protege a todas las minorías y credos y tomará medidas contra quienes incumplan la ley sin importar su procedencia. Por el momento, quienes han perdido a sus seres queridos esperan que estas palabras se conviertan en hechos. Ampliamos la perspectiva con el periodista Joan Cabasés en Beirut, que está siguiendo los acontecimientos en la región. Joan, a pesar del anuncio de alto el fuego del presidente interino de Siria, parece que continúan los enfrentamientos entre beduinos y la minoría drusa en la ciudad de Sueida. ¿Qué se sabe de estos choques? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. El presidente interino ha anunciado hoy una tregua inmediata y completa, pero a pesar de ellos continúan los reportes sobre el terreno de distintos grupos armados disputándose el control de distintos barrios en esa ciudad de Sueida, en el sur de Siria. Clanes muy fuertemente armados que se identifican y que apoyan al gobierno interino en Siria se han dirigido estos días hacia Sueida y actúan sobre el terreno fuera de una clara línea de mando. Y al mismo tiempo, otros grupos armados en todo el país que se oponen a este gobierno sirio están también dirigiéndose hacia esa ciudad en Sueida. Como ejemplo, las autoridades han informado hace pocas horas de la detención de un grupo armado ilegal, como ellas lo han descrito, en la ciudad de Tartus, que la autoridad, insisto, afirmaba que se dirigían hacia Sueida para desestabilizar la región. Dicen que han procedido a requisar las armas de ese supuesto grupo ilegal. Sobre el terreno hemos visto reportes de corredores humanitarios improvisados y temporales para evacuar a población civil, tanto a beduinos como drusos, y para ofrecerles atención médica. Pero a pesar de estos modestos intentos, vemos cómo los combates continúan y ya son más de 900 víctimas mortales en una semana de combates. Joan, el gobierno interino de Siria prometió proteger a todas las minorías. ¿Cómo afecta esta situación a la estabilidad del gobierno y qué papel se espera por parte de las autoridades? Bueno, afecta mucho, por supuesto. Hay que tener presente que se trata de un gobierno interino y de un proyecto estatal en formación, con todo lo que eso supone a la hora de afrontar una crisis de esta magnitud. El presidente interino al-Shara se le considera un hombre capaz de medir sus palabras, pero a pesar de eso, lo veíamos antes en imágenes, en el discurso que ha hecho hoy para anunciar la nueva tregua, ha agradecido a las tribus beduinas que se han movilizado en todo el país para dirigirse hacia Sueida estos últimos días. Eso son unas palabras que han molestado a mucha o a parte de la población de Siria, que han percibido un favoritismo por parte del presidente hacia unos grupos que se han enfrentado con ciertos grupos drusos estos días en Sueida. Pero más allá de saber medir sus palabras, el gobierno va a tener que ir precisamente más allá de las palabras y estos días va a tener que demostrar que es capaz de rendir cuentas con sus propios miembros que han cometido agresiones o crímenes contra la población civil. Y en la misma línea, las fuerzas de seguridad que están esta noche desplegadas otra vez en Sueida para supervisar la implementación del alto el fuego van a tener que comportarse como una autoridad que trata de manera igual a todos los sirios y no a unos grupos antes que a otros. Joan Cabasés, desde Beirut, muchas gracias por tu completo reporte. A vosotros. En Gaza, un nuevo ataque israelí ha matado a 32 gazatíes que esperaban el reparto de alimentos en uno de los puntos de distribución en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, según reportes del Ministerio de Salud de la Franja, controlado por el grupo islamista Hamas, considerado terrorista por varios países. Es la última de numerosas matanzas ocurridas en puntos de distribución de alimentos desde mayo, cuando un grupo respaldado por Estados Unidos e Israel tomó el control del reparto de ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de que miles de palestinos en Gaza están al borde de una hambruna catastrófica, son las palabras de la ONU. El ejército israelí asegura que está investigando lo que dijeron fueron tiros de advertencia contra los gazatíes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda multimillonaria contra el Wall Street Journal y su propietario, Rupert Murdoch, luego de que el diario divulgara una carta que el mandatario habría escrito en 2003 con un frívolo mensaje de cumpleaños que expondría su cercanía con el difunto magnate financiero y además delincuente sexual Jeffrey Epstein. El escándalo no parece aplacarse. Trump enfrenta las críticas de sus seguidores hasta ahora más fieles debido a la opacidad en el caso Epstein. En un intento por calmar los ánimos, el presidente ha pedido a una corte federal que desclasifique algunos documentos puntuales sobre el caso. Y arranca la temporada de festivales de verano en Europa y uno de los más destacados es el Festival de Salzburgo.
La ciudad austríaca celebró con esta música su inauguración con un concierto gratuito en pleno centro histórico. Hasta finales de agosto el festival ofrece música clásica y teatro, como viene haciendo desde que nació después de la Primera Guerra Mundial, con la idea de unir a los europeos a través del arte. Y hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, gracias a un equipo de compañeros que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo, me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.